Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. En honor al tiempo, vamos a comenzar. Bienvenidos. Gracias por participar de un nuevo evento de la comunidad. Eh, Como sabrán, hicimos un evento hace unos días atrás, un mes, en el cual estuvimos presentando eh, la primera parte del pack de certificación de Application Architect. Así que la idea era poder finalizar la segunda parte y en este evento vamos a estar eh, delineando los puntos necesarios como para poder obtener ya la certificación de Application Architect. Así que muchas gracias y vamos a dar comienzo. Bien, entonces, en el día de hoy, la agenda que tenemos está compuesta por, primero vamos a abordar eh, la certificación de Sharing and Visibility. Y luego vamos a abordar la certificación de Data Architect. Y bueno, y como es nuestra costumbre, al finalizar ahí vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas. Cualquier duda que se vaya generando en el transcurso de la presentación, ahí le pedimos por favor si nos pueden ir escribiendo en el chat para que nosotros podamos ir respondiendo. Así que damos comienzo a la presentación. Creo que, bueno, la mayoría me conoce. Yo soy el líder de la comunidad de desarrolladores de Chile, de Salesforce. Mi nombre es Gustavo Mota y, bueno, trabajo en Falabella Financiero. Y, bueno, tuve la posibilidad de abordar la certificación de Application Architect ya hace un tiempo y luego la de System Architect. Así que mi idea y, digamos, mi intención es poder compartir mi experiencia respecto a cómo fui estudiando las distintas certificaciones, cuál es la forma más sencilla de poder obtener las certificaciones, poder quitar un poco el miedo, es lo que siempre conversamos. A veces suena posiblemente un poco desafiante, pero bueno, la idea es poder compartir con ustedes, que me puedan hacer preguntas a través del chat de la comunidad. Los invitamos al chat de la comunidad para que ustedes puedan participar también. Y bueno, y ahí estar en contacto. Como les mencioné, eh, esta certificación, la de Application Architect, forma parte de una serie de certificaciones que, en definitiva, conforman la pirámide de certificación de arquitectura. Aquí, como ven, arriba de la pirámide está la última certificación, que es la de Technical Architect, ¿sí? Pero si partimos desde la base, como habíamos mencionado en la presentación anterior, tenemos en la parte izquierda todo lo relacionado a la certificación de Application Architect, y en la parte derecha todas las certificaciones relacionadas con System Architect. Lo que nosotros abordamos la vez anterior fue las dos primeras certificaciones del pack de Application Architect, que estaban compuestas por eh, la certificación de Platform Developer 1 y Platform App Builder. Eso fue lo que vimos la vez anterior. Si no tuvieron la posibilidad de compartir el evento, nosotros le compartimos luego, al finalizar la sesión, el enlace a YouTube para que puedan ver el video en el cual recorremos estas dos certificaciones. Y luego, para hoy, tenemos las dos certificaciones que mencionamos, la de Data Architect y la de Sharing and Visibility. Luego de poder recorrer estas cuatro certificaciones y que ustedes puedan ir haciendo los exámenes, estos cuatro exámenes, Salesforce automáticamente, al tener los cuatro exámenes realizados, les otorga la certificación de Application Architect. Las certificaciones, para los que no conocen cómo es la metodología de Salesforce, son identificadas a través de un ID único, ¿sí? Ese ID les sirve a ustedes como para poder compartirlo en redes, como para poder compartirlo en entrevistas de trabajo, como para poder identificar que ustedes tienen esa certificación. Eh, y, y lo valioso de todo esto es que las certificaciones se van renovando año tras año, pero con un simple ejercicio que Salesforce nos pone, que básicamente consiste en poder leer y poder ejercitar los cambios que hay año a año con esos tres releases que lanza Salesforce cada temporada. Es muy sencillo el proceso de reválida de las certificaciones. No es que hay que volver a render todos los exámenes. Simplemente poder leer
cuáles son las nuevas características del release y poder implementarlo en cada certificación. Bien, comenzamos por la certificación de Sharing and Visibility, como les había mencionado. Esta certificación está orientada a los arquitectos o a los profesionales, digámoslo de esta manera, los profesionales que se encargan de evaluar el entorno y los requisitos de seguridad para aplicar al uso compartido y visibilidad de datos. Esto eh, a lo mejor suena como algo muy técnico, pero después ustedes lo van a ir viendo a medida que trabajen en sus compañías, en sus empresas, en sus requerimientos, ¿sí? El cómo se plantea en las empresas poder aplicar filtros de acceso a los datos y de qué manera Salesforce nos permite a nosotros aplicar ciertos sesgos para que los datos no sean visibles para todas las personas. Hay muchas herramientas, hay herramientas que en el pasado hemos mencionado hablando acerca de cómo un administrador puede ordenar el acceso a datos, pero bueno, en particular lo que vamos a tratar en esta certificación son dos pilares, ¿sí? Dos pilares que los identificamos como el primero y principal es diseñar un modelo de seguridad sólido orientado al uso compartido de información. Eso es, nosotros tenemos un requerimiento como compañía, lo primero que tenemos que analizar es el requerimiento en sí, el flujo en sí, e inmediatamente pensar el modelo de datos que pueda asistir a ese requerimiento. Y después, el objetivo del arquitecto que tiene esta certificación es el de poder describir las mejores prácticas orientadas al uso correcto de las funcionalidades que trae Salesforce en su suite de herramientas, ¿sí? ¿Qué funcionalidades, qué capacidades trae Salesforce para que nosotros podamos configurar un modelo de datos seguro y un modelo de datos que se pueda compartir internamente y externamente? Luego vamos a abordar eso. Bien, como ustedes saben, cada certificación tiene distintos grupos de preguntas y respuestas. En el caso de Sharing and Visibility hay 4 grupos de preguntas y respuestas principales. El primer grupo está orientado a todo lo que es permisos asignados a objetos estándar, objetos custom y a campos. Todo lo relacionado a eso, y seguramente lo hemos visto en los que participaron en el evento de administradores Salesforce lo pudieron ver en parte. Bueno, y ahí vamos a hacer un doble clic en estos temas. Después viene toda la parte de acceso a registros, o sea, a los datos en sí, el cómo podemos filtrar el acceso a datos. Después viene la parte de acceso a otro tipo de datos, ¿sí? Que vamos a explayarnos mejor, pero de qué manera nos podemos conectar con datos de otra manera en la plataforma de Salesforce. Eso viene muy orientado a todo lo que es manejo de mensajería. Y después, al final, tenemos toda la parte de la elección del modelo de seguridad, todo lo que implica la elección de un modelo de seguridad y todo lo relacionado con la elección del modelo de seguridad. Así que bueno, eso en particular, relativo a lo que son los pesos y los puntajes. Perdón, me olvidé de mencionar los pesos o la importancia que tiene cada uno de los ítems. El primer ítem tiene un 27%, toda la parte de permisos a objetos y objetos custom y objetos estándar y campos. El segundo un 39%, el tercero un 16% y el último un 18%. Esto lo vuelvo a repetir, lo mencioné en el evento anterior. ¿Qué significa esto? Que si nosotros por ejemplo, acertamos la mayor cantidad de preguntas del ítem que pesa 39% y de repente no acertamos preguntas que corresponden al ítem que está identificado con el 16%, a lo mejor ahí el examen se va nivelando para nuestro lado. Por supuesto que siempre es conveniente que nosotros podamos responder la mayor cantidad de preguntas posible, ¿sí? Bien. Si llega a haber algún problemita de audio, si me avisan por chat, se los voy a agradecer. Bien, entonces, el primer tema que vamos a ver en esta certificación es todo lo relacionado a la asignación de permisos, objetos estándar, objetos custom y campos. Entonces,
lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo podemos evaluar un escenario complejo, aplicar criterios de seguridad, y estos criterios de seguridad nos tienen que permitir hacer uso correcto de los permisos que vienen en la plataforma de Safer aplicado a los objetos, ¿sí? Y acá hay algo muy importante que siempre mencionamos, es lo denominado como OWD o Or White Default, que vendría a ser toda la capacidad que trae la plataforma como para poder asignar objetos, entender bien eso. A partir de allí, como verán, hay una pirámide invertida en el gráfico y vamos subiendo y viene la jerarquía de roles, después viene toda la parte de reglas, sharing rules, manual sharing, después viene la parte de acceso a equipos y después viene la parte de territorios, que es lo último, ¿sí? Así que esto es lo importante a destacar en este ítem en particular, tener en cuenta permisos versus todos los componentes que yo les mencioné y analizar distintas alternativas. Ustedes saben que pueden dar acceso a registros de distintas maneras y colocar distintas capas para que un grupo no vea los datos que ve otro grupo, por ejemplo. Bien, y volviendo al mismo tema de evaluar el escenario, lo que tenemos que lograr es poder recomendar niveles de permisos aplicados que permitan ocultar datos a nivel interfaz de usuario, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, si yo estoy mostrando una pantalla X, este, un grupo determinado de personas puedan ver un dato y otro grupo no. Esto es muy corriente, esto corrientemente sucede, como por ejemplo, no sé, hay datos que puede ver un manager y datos que no puede ver una persona que trabaja con ese manager. Porque esto pasa porque la información tal vez tiene una organización vertical. Entonces, siempre analizamos la organización de los datos de arriba hacia abajo. Entonces, esto está muy relacionado con de qué manera afecto con permisos o una serie de capacidades a la visualización, en definitiva, en la pantalla. Bien, otro de los temas que se va a evaluar acá en este ítem de asignación de permisos a objetos custom y a campos es todo lo relacionado al cumplimiento de normativas de seguridad. Y acá, como ustedes saben, hay normativas de seguridad a nivel internacional. Entonces, es necesario evaluar el escenario en el en el que se pueda aplicar un mecanismo de protección de datos confidenciales y sensibles. Esto básicamente aplica a distintos tipos de industria. Como ustedes sabrán, la industria de bancos, de seguros, tiene ciertas particularidades. Hay cierto grupo de datos que se pueden darle un tratamiento tal vez más leve, más light, más leve, y hay otros grupos de datos que no, que son datos sensibles, que hay que resguardarlo, hay que aplicarle un protocolo. Hay auditorías permanentemente acerca de los datos de clientes que estamos manejando, datos sensibles como el PAN de una tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? El número de tarjeta de crédito, vencimiento, etcétera. Ese tipo de datos sensibles tienen que tener un tratamiento especial. Y bueno, y acá se hace un hincapié en eso, en cómo aplicar normas de regulación internacionales como PCI, PII o HIPAA, para poder aplicar estándares de seguridad y también para poder prevenir y detener intrusiones en esos datos y resguardar los datos. Lo principal en esto es resguardar los datos, es que nosotros como arquitectos podamos formalizar un modelo, que ese modelo sea seguro y que la compañía esté segura de que los datos no van a ser accedidos por personas que no corresponden. Bien, luego viene el ítem de acceso a registro, Access to Record, ¿sí? Es el segundo ítem de la certificación de Sharing and Visibility. Y acá se trata mucho acerca de cómo implementar mecanismos estándar en la plataforma para poder generar una recomendación sobre los valores predeterminados, ¿sí? O apropiados para la organización, de manera de poder restringir el acceso a registros. Mencionamos anteriormente la jerarquía de roles. Recuerden que en esa pirámide invertida venía el OWD e inmediatamente la jerarquía de roles. La jerarquía de roles, como verán aquí en este pequeño gráfico, que es un árbol, Cypher nos permite armar un árbol ramificado que tiene un peso específico de arriba hacia abajo. Por ejemplo,
arriba siempre está la persona que tiene mayor jerarquía en la compañía, que es el CEO, ¿sí? Y después vienen colgando del CEO las distintas ramas, que vienen los gerentes de primer nivel, gerentes de segundo nivel, bueno, el tipo de categoría que le den las empresas o directorios, lo que fuere, ¿no? Y llega hasta la última rama que vendrían a ser las personas que trabajan, analistas de negocio que trabajan con supervisores y así sucesivamente hasta llegar a la última rama. Toda esta estructura nosotros la podemos diseñar a través de roles, a través de la estructura de roles, la jerarquía de roles, y podemos asignar accesibilidad. Esto, como verán, hay ramas, distintas ramas. Nosotros podemos pensar a la compañía como en una rama hay una región, en otra rama otra región. La persona que está en la cima de esa rama es el gerente regional y de él dependen jefes o dependen analistas, etcétera. Y hacia arriba de esas ramas está un director general y hacia arriba el CEO, etcétera. Esto significa que las personas que están más abajo en el árbol tienen menor visibilidad de datos que las que están arriba del árbol. Obviamente el CEO puede sacar un reporte de Salesforce y poder ver las estadísticas de todo lo que hacen todas las personas que están en la compañía. Y tal vez un gerente regional únicamente puede llegar a sacar un reporte y ver todas las acciones que ejecuta la gente que trabaja en su sección, ¿sí? Ese es el objetivo de la jerarquía de roles. Así que bueno, hay muchas preguntas relacionadas con jerarquía de roles en esta sección en particular de acceso a datos. También un tema muy importante es el cómo generar o cómo el arquitecto puede generar un planteo, una recomendación de utilización de reglas de colaboración. Como veíamos, y recuerden anteriormente en la pirámide esa que se mostraba el OWD abajo, venían arriba la jerarquía de rol y arriba las reglas, el cómo generamos reglas. Y las reglas esas que nosotros podemos crear son reglas que van a generar un filtro, un sesgo de los datos y que eso nos va a permitir a nosotros poder tal vez limitar el acceso a datos para determinados grupos. Yo puedo tener esa estructura de árbol que les mostré anteriormente con la jerarquía de roles dividida por regiones, pero a su vez yo puedo crear reglas de compartir entre distintos grupos de una región. Eso se puede hacer a través de una regla. O distintas regiones. Es decir, cruzar el árbol. Y esas son excepciones que se dan en los modelos, pero se dan a menudo. O reglas de colaboración en sí. Entonces, todas estas reglas que empiezan a generar excepciones dentro del árbol de jerarquía de roles a la hora de acceder a datos, también se implementan con todas estas reglas que les mencioné. Y este es otro tema que se toca en esta sección y se pregunta a menudo. Bien. Bueno, después continuamos con todo el tema de acceso a datos por parte de usuarios externos. ¿Y esto qué significa? Nosotros cuando trabajamos en Salesforce tenemos una serie de usuarios internos que son, cuando ustedes escuchan a una persona comercial de Salesforce, está hablando de licencias de Salesforce. Esas licencias son traducidas en usuarios que tienen acceso a Salesforce. Entonces ustedes como administradores o arquitectos de la compañía saben que su compañía tiene X cantidad de licencias, 10, 20, 100, 1000, la cantidad que sea de personas que trabajan en la compañía y que trabajan con Salesforce. Pero esos son usuarios internos que ustedes controlan, ¿sí? Controlan desde el punto de vista de acceso a través de una licencia. Ahora, también hay usuarios que quieren acceder a determinada información y no son usuarios internos. Entonces aquí surgen otro tipo de licencia o otro tipo de análisis de acceso a los datos de Salesforce. Entonces es necesario que en esta sección se genere ahí un planteo o una estrategia de cómo compartir datos con usuarios externos. Y esto, bueno, se hace a través de determinadas licencias eh, que Salesforce vende, que son la Customer Community, Partner Community, ahora se llaman, tienen otro nombre, pero External App. En realidad son las comunidades de Salesforce que permiten, por ejemplo, que nosotros como compañía podamos compartir nuestros datos y podamos plantear un modelo B2B, B2C. Esto significa que, por ejemplo, no sé, un broker de seguros pueda permitir conectar
una compañía de seguros que trabaja con ese broker con un cliente. Entonces, plantear ese tipo de modelo o el broker de seguro que se comunique con un cliente directamente. Todas esas combinatorias de modelos se pueden plantear a través de estas licencias, a través de estas capacidades, y lo que podemos en esta oportunidad establecer es generar contactos que permitan a los partners, a los socios, ¿no? Es decir, a un cliente con una compañía que es un partner nuestro, que se comuniquen, explorar distintas cuestiones comerciales. Y esto aplica a muchísimas cosas, ¿sí? Pero básicamente permite generar networking, colaboración, que el usuario, un cliente final, pueda acceder a sus datos y administrar sus datos, que pueda auto administrarse sus datos, ¿sí? Y que pueda ver, por ejemplo, todos los reclamos que le hizo a una compañía, eso sería un ejemplo, o todas las compras que hizo en otra compañía. Entonces, todo eso se podría administrar de esta manera. Bien, también en esta sección, perdón, hay una sección que se llama acceso a otro tipo de datos. Y esto está más relacionado con, nosotros recuerden que hablamos del modelo de datos de Salesforce, los objetos estándar, los objetos custom, pero también hay otro tipo de datos que tal vez necesitamos acceder nosotros en algún momento y a lo mejor son un grupo de campos de objetos que están almacenados o mostrados en algo que es un evento, por ejemplo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos sacar un dato de un caso y un dato del contacto y crear un evento en Salesforce y ese evento introducirlo ahí en el Message Broker de Salesforce y que esté escuchando del otro lado de esa cola de eventos un consumidor que puede ser un sistema externo o un sistema interno de la compañía y que lea ese dato que enviamos. Por ejemplo, le podemos decir, la persona tal, Juan Pérez, creó un caso con una criticidad muy alta. Bien, entonces lo que hicimos fue juntar datos de dos objetos estándar y lo enviamos rápidamente para que ese sistema tome y genere una alerta. Entonces, bueno, ese es otro tipo de accesibilidad que también se ve en esta parte de la certificación, y también, bueno, está la Streaming API, que es otra forma de estar mostrando cambios que hubo. Por ejemplo, podemos mostrar cambios que hubo en un objeto, se modificó el campo fecha de algo, de un caso. Y eso estar permanentemente enviando notificaciones de cambios de datos de los objetos. Y después está la Bulk API, que como ustedes conocerán, es una API que nos permite exportar o importar información en forma síncrona, asíncrona y trabajando con jobs. Y es una herramienta muy útil, muy utilizada. Todos utilizamos la Bulk API en algún momento y es muy útil para poder conectar Salesforce con el mundo exterior. Bien, y recuerden que siempre hablamos de la pirámide invertida. La pirámide invertida esa al final tenía arriba de todo la parte de territorio. Territory Management o gestión de territorios como sería en español, ¿no? ¿Y esto a qué aplica? Recuerden que hablamos de los roles, hablamos de las reglas, ¿sí? Las reglas que permiten generar excepciones sobre la estructura de roles para acceder a los datos. Pero acá estamos hablando de datos en sí. Entonces, esta parte, la parte dedicada a lo que es gestión de territorios, ahí Salesforce nos permite o le permite a las empresas definir territorio en función de diversos criterios, como por ejemplo ubicación geográfica. Yo les dije antes que con roles lo podíamos hacer, pero esto es más a nivel venta. Ustedes piensen, una gran compañía a nivel internacional, les doy un ejemplo, Amazon Web Services trabaja con Salesforce, ¿sí? Este es un ejemplo real y Amazon Web Services tiene organizada todos los equipos de venta a lo largo del mundo con Salesforce. Obviamente lo tiene organizado con Territory Management de Salesforce. ¿Por qué? Porque necesita generar una organización a nivel de ubicación geográfica y también a nivel vertical de industria. Podemos mezclar ubicación geográfica vertical de industria. Cuando hablamos de vertical de industria es, por ejemplo, Amazon Web Services y le vende servicios a compañías del área de comunicaciones, del área de banco, del área de seguro, del área de medicina, etcétera. Entonces, ellos van mezclando territorio con vertical de industria. Así que esto es muy útil a la hora de poder organizar
de esa manera los datos, la accesibilidad a datos. Estos territorios se pueden asignar a equipos o representantes de venta individuales, o sea, los vendedores, este, por ejemplo, pueden tener asignaciones a través de los territorios y a través de la organización de territorio podemos generar estadísticas hacia arriba. Así que esto es muy útil, muy importante y se generan estructuras jerárquicas. Dentro del sistema de gestión territorial podemos organizar estas estructuras jerárquicas. Eh, y también lo principal de todo esto está la gestión de asignación de territorio. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, está muy orientado a lo que es venta, ¿no? Pero, por ejemplo, las compañías tienen zonas en las cuales trabajan distintos grupos y esas zonas pueden ser zonas que están ubicadas en un país o abarcan varios países. Por ejemplo, una persona de una empresa X, AWS, puede trabajar en Chile y en Perú, otra persona puede trabajar en Uruguay y en Brasil, y otra persona puede trabajar en Argentina y en Paraguay, ¿sí? Pero a la hora de poder reconfigurar las zonas, también es importante poder tener esa capacidad de decir, ok, esta persona no trabaja más en dos países, trabaja en un solo país y se dedica a Perú. Entonces, todas esas gestiones se hacen a través de lo que es Territory Management. Es realmente sencillo de configurar, hay que entenderlo, pero es sencillo de configurar y muy útil a la hora de poder configurar todo lo que es el territorio de venta. Bien, seguimos con toda la parte de la elección del modelo de seguridad, ¿sí? Y esta parte está más orientada a lo que es dado el modelo de seguridad y reglas que ya hablamos anteriormente, cómo se puede plantear un intercambio de datos entre Salesforce y otros sistemas, o Salesforce, sistemas externos a la compañía o sistemas internos a la compañía, cómo influyen las APIs de Salesforce en toda esa ecuación, cuáles son las herramientas de integración nativa o las herramientas de tercero. Ahora vamos a mencionar algunas herramientas más adelante que sirven para estas cuestiones, para integrar la plataforma de Salesforce de manera síncrona, asíncrona, a través de APIs, eventos, lo que fuere, eso lo vamos a hablar. Pero bueno, se hace hincapié en eso, básicamente en el intercambio entre Salesforce y otros sistemas. Así que bueno, eso redondeando un poco lo que era la certificación de Sharing and Visibility. Vieron ustedes que está muy orientada a todo lo que es el manejo de la configuración del modelo y de la accesibilidad al modelo y de cómo mostramos los datos en el modelo y cómo nos conectamos, ¿sí? Bien, ahora viene la otra certificación que nos falta, la última, la cuarta, que es la certificación de arquitecto de datos, Data Architect, ¿sí? Esta certificación este, em, se centra en validar habilidades y conocimientos de un arquitecto o un especialista, un profesional, digámoslo de esta manera, de sistemas, que quiera empezar a trabajar con el diseño y la gestión de arquitectura de datos en la plataforma de Salesforce. Esto es, me quiero especializar básicamente en el modelo de datos y todo lo relacionado a lo que hablamos antes, ¿no? Eventos, el cómo configurar, todas las cuestiones relacionadas con estructuras, ¿sí? Entonces está dirigida a arquitectos de datos, arquitectos de soluciones, profesionales en general de IT, pero que se desempeñan en un rol clave en lo que es la planificación y diseño de un modelo de datos que sea escalable, ¿sí? Así que tenemos que pensar esta certificación que nos va a servir para eso y para tener idea acerca de qué ítems poder explotar. Y bueno, y esta certificación tiene 5 pilares, ¿sí? Que son los que vamos a abarcar. Bueno, el primero es el modelado de datos, es lo más básico, partimos de allí. Luego está la gestión de datos maestros o MDM, luego vamos a explicar bien qué es. Después viene la parte de gobierno de datos, hay todo un proceso que está relacionado con lo que es gobierno de datos. Después viene el procesamiento de grandes volúmenes de datos y al final viene la migración de datos. Eso está relacionado básicamente con esta certificación. Por favor, cualquier duda, les repito, si me las pueden escribir en el chat y con todo gusto al final de la presentación lo mencionamos. Bien, esta certificación tiene 6 grupos de preguntas y respuestas. El primer grupo está relacionado con todo lo que es modelado de datos y diseño de base de datos, ¿sí? Eso tal vez es lo más simple y lo que ustedes entienden como Data Architect, una persona que hace eso. Pero después viene la parte de MDM,
de Master Data Management, la parte de Salesforce Data Management, la parte de Data Governance, gobierno de datos, la parte de manejo de grandes volúmenes de datos y al final la parte de migración de datos. Los porcentajes son, la parte de modelado tiene un 25%, Master Data Management tiene un 5% de peso, Data Governance un 10%, Large Data Volume tiene un 20% y al final Data Migration tiene un 15%. ¿Sí? Volviendo a lo mismo que les expliqué en la certificación anterior, por supuesto que conviene más acertar preguntas de Large Data Volume y de Data Modeling y a lo mejor si tienen que no acertar una pregunta que sea de MDM porque tiene un 5%, ¿no? Siempre es conveniente, le vuelvo a repetir, poder aplicar y acertar a todas las preguntas, pero ustedes saben que siempre las estadísticas son que hay un pequeño porcentaje que siempre se nos va y es conveniente que sea siempre en el ítem que tiene menor peso. ¿Sí? Bien, entonces, hablamos del primer ítem, que era toda la parte de modelado de datos y modelado de el data modeling y database design. Entonces acá hay una herramienta fundamental que provee Salesforce, que es el esquema Builder, que seguramente ustedes lo conocen. Entonces, lo que se plantea en este ítem, y hay muchas preguntas relacionadas con el uso de esquema Builder, cómo crear un objeto, cómo crear una relación, cómo eliminar una relación existente y eso qué afecta, si afecta o no afecta a registros que ya están creados a partir de esa relación. Y las preguntas son consecuentes con todos esos temas, cómo creo un objeto nuevo, cómo lo relaciono con un objeto estándar, cómo creo un campo custom en un objeto estándar, cómo creo un objeto custom con un campo custom, cómo creo los distintos tipos de relaciones, many to many, la relación de lookup, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones está relacionado con el cómo manejar el esquema Builder y las preguntas están relacionadas al esquema Builder en sí. Entonces, acá sí mi recomendación es que ustedes practiquen un poco con esquema Builder y puedan ejecutar un pad de entrenamiento que yo les voy a compartir al final de la sesión, en el cual ahí hay ejercicios prácticos para trabajar con esquema Builder, ¿sí? Tal vez hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle unas 80 horas a lo mejor, pero después que terminamos de hacer ese pad, ustedes van a tener ahí ya el conocimiento de cómo manejar esquema Builder y ejecutar todas estas cuestiones. Así que bueno, está muy relacionado con eso y el cómo poder generar los objetos o las relaciones que provean en definitiva nuestra vista 360 de datos. ¿Sí? Después viene los temas que están relacionados con manejo de grandes volúmenes de datos. ¿Sí? Eh, Tenemos que estar preparados para afrontar desafíos que estén relacionados con grandes volúmenes de datos, datos que mutan. Esto pasa todo el tiempo, datos que cambian de un estado, que necesitamos saber de por qué cambió de un estado, por qué, no sé, ustedes sabrán en sus empresas, pero esto pasa muy a menudo, son notificaciones, cosas que cambian todo el tiempo y necesitamos estar notificándolas hacia distintos lugares y bueno, y tener ese tipo de manejo, datos que cambian todo el tiempo y se actualizan permanentemente. Y el otro tema muy importante que se toca acá son las transacciones muy complejas. Esto está orientado a eh, relaciones que hay, cómo se crean las relaciones, cómo se piensa el modelo, de manera tal que las relaciones entre diversos objetos o metadata no afecte al desempeño de Site Forensic. Esto yo trabajé en el pasado en una empresa que manejaba grandes volúmenes de datos y ahí tuvimos varios desafíos. Hay un ítem que voy a mencionar después al final, pero desafíos con respecto a lo que es grandes volúmenes de datos. Por ejemplo, manejar 85 millones de casos y mantenerlo y que sea óptima la consulta de casos. Eso le doy un ejemplo, me ha pasado. Entonces, esto está muy relacionado con eso. Bien, uno de los últimos puntos a tratar es, bueno, como les mencioné, el tipo de relaciones que vamos a generar. Si las relaciones, si está bien que tengamos una relación de uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos, cómo en Salesforce se genera una relación de many to many a través de un objeto intermedio, de qué manera se hace, de qué manera es óptimo hacerlo, trabajar con índices, cómo influyen los índices en la relación y en las consultas, etcétera. Así que hay preguntas puntuales sobre este tema. El tema tipo de relaciones que hay en Salesforce y cuáles están disponibles como para poder utilizar.
Esto viene relacionado con todo lo que vimos antes, el esquema builder, etcétera, el cómo generar un modelo escalable, el cómo pensar que el modelo a futuro, por ejemplo, ustedes saben que trabajan con áreas de negocio en las compañías y que en un área de negocio a lo mejor no venga a cambiarnos todo el modelo, sino que el modelo esté pensado en cubrir, no sé, el gran porcentaje del sistema que le sirve a la compañía. Así que está muy orientado también a todo eso, ¿no? Al relacionamiento que hay entre los objetos. Bien. Eh, bueno, y un par de temas al final es generar un almacenamiento escalable, arquitectura optimizada, una personalización correcta y configuración correcta. Esto está más orientado a lo que hablamos antes, ¿no? El tema de cómo trabajar con Big Object. Y los Big Objects son un tipo de objeto que sí se va a hacer preguntas en este grupo de preguntas, ¿sí? Los Big Objects son un tipo de objeto que tiene un tratamiento especial, podemos crearlos, ¿sí? No son almacenados como se almacenan los objetos estándar, o los objetos custom se almacenan de otra manera, y al almacenarse de otra manera nos permiten hacer un tipo de consultas diferenciadas, ¿sí? Ahora, como ustedes sabrán, Salesforce es una plataforma que tiene límites y siempre tenemos que consultar los límites disponibles que tenemos para poder hacer tratamiento de estas cuestiones, Big Object, por ejemplo. No es lo mismo la cantidad de objetos custom que tenemos para crear que la cantidad de Big Object que tenemos y depende el tipo de licencia que tiene nuestra compañía para saber si tenemos habilitados el uso y cuántos son los Big Object que podemos crear. Pero en definitiva, como ustedes sabrán, y esto lo hemos hablado en otra oportunidad, la base de datos estándar que tiene Salesforce por abajo, Salesforce provee una base de datos orientada a objetos, que es la que ustedes conocen, por debajo tiene un Oracle RAC, que es una base de datos relacional. En el caso de los Big Object, se tratan con bases de datos NoSQL, ¿no? Son bases de datos diferentes. Bases de datos que garantizan un rendimiento rápido y, y eficientes en lo que es el manejo de grandes volúmenes de datos. Va por otro lado. Para nosotros, como usuarios de la plataforma de Salesforce, es similar al uso del objeto custom, pero en definitiva, abajo a nivel infraestructura, cambia. Por eso, bueno, se hacen algunas preguntas, no son muchas, pero algunas preguntas relacionadas con esto y cómo configurar estos Big Objects. Después voy a dejar una reseña acerca de qué son los Big Objects y cómo estudiar acerca de estos temas. Bien, también un tema muy importante es el bloqueo de registros. El cómo trabajar con reglas de validación, workflows o flujos de trabajo, cómo evitar el sesgo de registros, ¿no? Evitar el sesgo, ¿qué significa? Les doy un ejemplo que me pasó a mí trabajando en una compañía. Eh, por ejemplo, había una relación de objetos que era una relación que estaba mal planteada y de repente vino una persona que no tuvo en cuenta el modelo y generó una relación cíclica. Esto generó un bloqueo. Un bloqueo se genera a nivel tabla de base de datos. Esto es drástico porque si tenemos grandes volúmenes de datos, podemos generar algo que tal vez tenga una forma de arreglarlo muy complicada. Entonces lo que tenemos que evitar son esos sesgos o bloqueos. Trabajar en un modelo que evite estos sesgos. Y sobre todo, como mencionamos anteriormente, si tenemos grandes volúmenes de datos, ahí tenemos que pensar que si, por ejemplo, incluimos un índice o una condición de unique a un campo, y de repente, no sé, configuramos un campo unique en casos y tenemos 85 millones, como les dije, de casos, y viene un administrador y borra esa condición de unique de ese campo, eso puede generar volver a regenerar los índices de la tabla de casos y eso puede generar bloqueos de personas que quieran acceder a los casos. Ese tipo de cuestiones está relacionado con este ítem en particular. Entonces, lo principal es evitar bloqueos. ¿De qué manera evitamos los bloqueos de los registros? Evitar los sesgos de acceso a datos, ¿sí? Y bueno, y ser muy detallistas en lo que es el seguimiento de cambios, la auditoría de cambios, cómo seguimos a través de las herramientas de auditoría los cambios de las estructuras, como les mencioné, que no venga alguien libremente, que tenga tal vez acceso administrador para cambiar
la condición de unique de un campo y que eso nos genere sesgos de acceso a datos. Bien, espero no ir muy rápido. Como les mencioné, venía la parte de MDM o Master Data Management. Yo creo que ustedes, trabajando en las distintas compañías que trabajan, siempre han tenido tal vez el desafío de que plantean a dónde alojamos los datos maestros. MDM es datos maestros. Y cómo los datos maestros influyen sobre los sistemas que consultan los datos maestros. Y esto pasa a menudo. Salesforce tiene la capacidad de poder administrar cuentas, contactos, ustedes saben, distintos tipos de cuentas, personales, empresariales, y que todos esos datos estén en Salesforce. Y que nosotros podamos eh, relacionar Salesforce con sistemas que consulten esos datos que están en Salesforce. Pero hay muchas empresas que no aplican esa metodología y tienen los datos alocados en un core, y ese core tiene que sincronizarse contra Salesforce. Entonces, siempre tenemos que ver de qué manera trabaja la compañía y de qué manera sincronizar los datos hacia el modelo de Salesforce. Salesforce provee algo que se llama Salesforce MDM, que es una solución que permite gestionar de manera centralizada y controlada los datos maestros críticos en todas las compañías. Los datos maestros críticos son los que yo les mencioné, ¿no? O sea, datos de los clientes. Crítico es clientes y transacciones de clientes. Pero lo principal son los clientes. Siempre el foco son los clientes y todos los sistemas siempre quieren consultar a los clientes. Y son utilizados, consultados por múltiples sistemas de la compañía y aplicaciones de la compañía. Entonces, bueno, esto permite, el Salesforce MDM permite centralizar los datos, ¿sí? Proporciona una plataforma que es centralizada para poder gestionar y mantener los datos maestros de la empresa. Lo principal es poder asignar consistencia y calidad a los datos, ¿sí? Y ayuda a garantizar esa consistencia y la calidad de datos y establecer reglas y estándares de datos para toda la organización. Esto, el MDM es algo relativamente nuevo que se empezó a mencionar y comercializar a partir del año 2019, 2020. Y bueno, es algo más que provee Salesforce como plataforma que, que nos permite a nosotros poder centralizar datos. Hay algunas preguntas sobre esto, no muchas, pero como les mencioné, creo que era un 5%, pero algunas preguntas sobre NDN hay. Bien, Master Data Management o básicamente todo lo que es la administración de un plan maestro de datos y cómo poder aprovechar los datos externos a Salesforce. Entonces, lo primero principal que hay que destacar aquí es el data governance. Eh, para poder gobernar datos se requiere tener un conjunto de políticas, procesos y controles que la organización implementa para garantizar lo que dijimos anteriormente, la calidad, la seguridad, la integridad, la disponibilidad de los datos en la plataforma. ¿Sí? Y acá los componentes claves, como mencionamos, son tener una política de datos claro, ¿sí? Antes de pensar el modelo, tener la política de datos claro. Política de datos es a dónde están los datos referentes a los clientes, qué sistemas van a consultar los datos referentes a los clientes y de qué manera lo vamos a proveer. Eso sería una política. Después, procesos de gestión de datos, como un grupo que está gestionando un sistema de la compañía quiere acceder a nuestros datos, cómo nosotros nos comunicamos con ese grupo, cuál es el nivel de comunicación y de metodología para poder comunicarnos. Después, la calidad de datos, asegurarnos que los datos tengan calidad, eso es, que por ejemplo no haya cargado eh, muchas veces una persona en la base de datos, ¿sí? Que no haya duplicados. Y eso es muy importante validarlo a través de una estrategia de que no haya duplicados. Lo vamos a ver más adelante, pero eso es muy importante y que la calidad de datos sea óptima. Es decir, mínimamente en Chile nosotros requerimos el root, en otros países será el DNI o la cédula o lo que fuere, pero establecer quién es la persona a través de un documento de identidad único y tener nombre y apellido y un teléfono de contacto y un email de contacto como mínimo. Ahí hablamos de calidad de datos y no tener teléfonos. Pasa en otros países, no en Chile, pero hay registros o burós que entregan a lo mejor 5 o 6 teléfonos de una persona, que son teléfonos del pasado y que no es el teléfono actual. Ahí siempre es bueno tener el último teléfono y tener ahí una salubridad a nivel datos. Bien. Y cumplimiento normativo es otro tema. Como les mencioné anteriormente, cumplir con todas las normas internacionales que hay,
en Europa el GDPR, que lo vamos a hablar más adelante, y seguramente en todos lados, cuando trabajamos con datos sensibles, PCI, para todo lo que es la industria bancaria, la industria de seguros, etcétera, eso es clave. Y al final, cómo se hace la gestión de metadatos. Pero bueno, lo principal son los temas anteriores que mencioné respecto a lo que es el data governance, ¿sí? Eh, Bien, y lo principal, volviendo unos pasos para atrás, cuando hablamos de calidad de datos, ¿sí? Tenemos que hablar de algo que se llama TQM, en inglés son siglas que representan eso, la calidad del manejo de los datos, el data synchronization y la jerarquía de datos, o la jerarquía del manejo de datos. Esto, básicamente, con Salesforce lo podemos lograr. Lo principal es poder garantizar calidad, consistencia y precisión de los datos. Aquí hay preguntas relacionadas con eso, con el DQM, que es un proceso que garantiza la calidad, que la calidad de los datos sean altas, la calidad de los datos de Salesforce sea alta y se cumplan estándares establecidos por la organización. Frecuentemente a nuestras compañías vienen a hacer las auditorías de organismos del Estado, entonces tenemos que estar orientados a cumplir con estas cuestiones. Sincronización de datos, data synchronization. ¿Qué tenemos que tener en cuenta al sincronizar datos entre nuestro sistema de Salesforce, un core de la compañía o un sistema externo? ¿Qué cuestiones de seguridad? Por ejemplo, puede haber que compartir determinados datos de clientes con compañías externas. ¿Cuáles son las cuestiones de seguridad y a nivel jerárquico, de qué manera lo manejamos? Esto es importante y hay muchas preguntas sobre este tipo de múltiples fuentes y metodologías. Bien, y después tenemos varias preguntas relacionadas a lo que Salesforce, cómo ofrece una arquitectura altamente escalable que permite a las distintas compañías manejar estos grandes volúmenes de datos, crecer en las necesidades del negocio, cuando el negocio viene a postular cambios que pueda haber, alianzas con compañías, cómo se empiezan a compartir datos en base a alianzas. Ustedes conocen casos a nivel internacional. Salesforce con Slack es un ejemplo, ¿no? Cómo una compañía grande compra a otra y empieza a compartir datos, ¿sí? Cómo Salesforce compra a la compañía Velocity y comparte datos. Bueno, y Salesforce maneja una org interna que es la org maestra que permite administrar todos esos datos, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezamos a compartir, cómo empezamos a hacer esa simbiosis de compañía y cómo empezamos a mezclar los datos? Bueno, eso aplica un poco a todo esto, cómo tener seguridad, cómo cumplir con el compliance normativo a nivel internacional. Distintos países tienen distintos tipos de niveles de cumplimiento de compliance. Estados Unidos tiene niveles muy, muy estrictos. A lo mejor en Latinoamérica tenemos niveles un poquito más bajos, igual son estrictos en todos los países de Latinoamérica. ¿Sí? Chile tiene una normativa bastante estricta. Europa tiene otro tipo de normativa, pero siempre hay normativas a cumplir. Entonces lo importante es, en donde trabajemos, tratar de cumplir esas normativas para no tener problemas con auditoría del Estado. Bien, y en definitiva, esos son todas las cuestiones relacionadas con MDM que vamos a ver. Lo principal es poder preservar la trazabilidad y establecer ahí un contexto común para reglas comerciales, ¿sí? Y que estemos seguros de que cuando trabajamos cumpliendo estas normativas, podemos empezar a interactuar con otras compañías. Bien. Eh, Salesforce provee mecanismos que ustedes seguramente ya conocerán para poder compartir información, para poder ingestar información en nuestra organización o exportar información. Les doy dos ejemplos del Data Import o el Export, el Data Integration, ¿sí? Son herramientas que permiten eh, poder generar interacciones con otros sistemas, ¿sí? Nos permiten integrar datos de nuestra plataforma con sistemas externos. Así que bueno, eso también entra eh, en esta sección. Y bueno, y como para ir finalizando esta sección, vuelven las cuestiones de migración de datos, gobierno de datos, limpieza de datos, no tener duplicado lo que mencionamos anteriormente, ¿sí? Es muy importante poder seguir todas las fases que corresponden para poder tener esos datos sanos y que manejemos datos sanos y que no tengamos problemas
a la hora de poder compartir información y tener un modelo sano. Entonces, plantear un modelo que evite duplicado es el primer concepto, que los datos sean unívocos. El segundo concepto muy importante, siempre se lo recomiendo. Y cuando decimos unívoco, que no les pase lo que pasó en esa empresa, que se puso un campo unique en una fecha, en un tipo de fecha, y eso se tuvo que sacar después, y eso impactó y generó sesgo sobre el acceso a 85 millones de registros de casos. ¿Sí? Ese es un ejemplo que le doy. Después que tengamos un gobierno adecuado de datos. Esto es, está relacionado más, por ejemplo, hay normativas en los distintos países que requieren que un banco en Colombia tenga los datos almacenados en Salesforce por 5 años o 10 años. Luego de ese tiempo podemos pasar datos a una base de datos histórica, exportarlo a través de las herramientas que mencionamos anteriormente, ¿no? La Valcapi, etcétera. Pero primero tenemos que cumplir esa normativa. Entonces, tener en cuenta bien cada gobierno de cada país. Nosotros podemos trabajar en compañías que tienen a lo mejor una oficina en Chile, una en Perú, una en Colombia, una en Argentina, en Brasil, en Perú, en Paraguay, en donde sea, en México. Entonces, tenemos que cumplir las normativas que exige cada país. Y ahí es muy importante esto y está relacionado con el gobierno de datos. Y el manejo de los históricos, de los cambios, de las novedades, de lo que pidan a nivel organización y a nivel estadístico, ¿sí? Así que es muy importante tenerlo en cuenta y hay muchas preguntas sobre estos temas. Y bueno, otro tema importante que ya lo mencioné, que es el tema del archiving y el cómo podemos generar un archiving, cómo podemos aplicar seguridad al archiving y cómo podemos generar analítica y reporting de nuestros datos, pero lo principal que se pregunta aquí en esta última sección del Data Management, Salesforce Data Management, es el archiving. Y aquí lo mencionamos anteriormente. ¿Archiving qué es? Y archiving es un procedimiento por el cual nosotros decimos, estamos trabajando con una compañía que tiene sede en Chile y Chile nos exige como gobierno tener 5 años de respaldo de información online. Entonces, pasados esos 5 años, toda esa información la podemos bajar a una base de datos externa de manera tal de liberar el storage. Ustedes saben que Salesforce, a medida que nosotros vamos consumiendo storage, nos va cobrando, ¿no? Entonces podemos liberar esa información. Y eso se hace a través de un proceso de archiving. Hay distintas maneras de hacerlo, distintos componentes que se pueden contratar o lo podemos programar nosotros. Nosotros podemos programar el archiving a través del uso de la Bulk API y alguna herramienta que podamos programar a través de una herramienta, un job que se ejecute en una nube de nuestra compañía, que lo que haga es acceder a la Bulk API, extraer la información y en definitiva, después de extraerla, borrarla. La Bulk API nos permite consultar y borrar. Maneja jobs y es muy estable y sirve para esas cuestiones. Ahora, si nosotros no queremos tomarnos el trabajo y el riesgo de hacer un desarrollo que nos permita hacer ese archiving, podemos salir a contratar una herramienta de mercado que hay varias. Ahí hay varias, yo conozco al menos dos, tienen su costo en particular. Hay una de esas herramientas que les menciono que nos va a exigir tener otro tipo de licencia de Heroku, como ven ahí, porque ellos utilizan el Heroku Connector y trabajan con Kafka montado sobre Heroku, los datos los procesan de diversa manera, asincrónicamente, y se aseguran que una vez que los datos estén en una base de datos externa en Heroku, acceden a Salesforce y lo borran. Ese es el tratamiento que le hace ese tipo de compañía. Hay otra compañía que no, que hacen un tratamiento puramente con la Bulk API. Está bien también. No hay problema, se puede llegar a hacer. Cualquiera de las dos alternativas está bien. Así que podemos hacerlo nosotros o podemos salir a contratar un servicio externo. Eso depende de los presupuestos que tengan las compañías. Bien, como les mencioné anteriormente, y aquí en Data Governance, vamos a tratar sobre cuestiones relacionadas con regulaciones, ¿sí? Regulaciones en general que hay en los países. Y acá, por ejemplo, el GDPR es un caso que se pregunta mucho. Esto está más orientado a los países europeos, ¿no? Si trabajan con España, Italia, Inglaterra, el país que sea, de Europa, tiene que aplicar esta normativa que es la GDPR. Y bueno, es una regulación integral de la privacidad de los datos que promulga y impulsa la Unión Europea. Y acá se tratan varias cuestiones, pero está relacionado con agreement, con consent, con el manejo de consentimiento, de qué manera se manejan los consentimientos. Esto
para hacer un pequeño doble clic. Consentimiento es, por ejemplo, cuando ustedes van a contratar un servicio, cuando antes de contratar, de finalizar la contratación de servicio, a lo mejor la compañía le pregunta, ¿usted está de acuerdo con compartir sus datos con la compañía para que lo contactemos a futuro para campañas, para ofrecerle mejoras en su producto? ¿Usted está de acuerdo con, por ejemplo, tal o cual cuestión? ¿Usted está de acuerdo con tal o cual otra cuestión? Y a lo mejor en un proceso de compra, de contratación, le preguntan 2 o 3 consentimientos que hay que tener en cuenta. Y esto está muy relacionado a cómo manejan los consentimientos la Unión Europea. Bien, después otros temas más que ya hemos mencionado en slides anteriores, que es la seguridad de datos, el cómo responder a incidentes, de qué manera, cuál es la metodología que exige GDPR para responder a incidentes, cómo hacer transferencias de datos internacionalmente. Si bien estamos hablando de nubes, ustedes saben que el mundo está orientado a migrar a la nube. Todavía hay muchas empresas que tienen sistemas on-premise, que son sistemas su propio data center, pero están migrando a la nube. Y la idea principal es que todas las compañías en el futuro tengan la mayoría de sus sistemas en la nube. Cuando hablamos de nube, hay empresas como AWS, como Azure, como que es Microsoft, o Google, GCP, o IBM tiene su propio cloud, que si bien dan servicios a los distintos países, están ubicados en una determinada región. Estados Unidos tiene costa este y costa oeste, que da servicios a Latinoamérica. Hay empresas que sí tienen ya sus data centers en Latinoamérica, como ser San Pablo o Santiago de Chile, ¿sí? Pero hay otra empresa que no, todavía no lo tienen y están por instalarlos. En el caso de Europa, bueno, hay determinados puntos, Londres, hay creo que en Alemania, Francia, etcétera, que brindan servicios a los distintos países de Europa. Pero bueno, se maneja por regiones. Entonces, es el cómo manejar el cruce de datos entre regiones. Por ejemplo, si estoy en el data center de Londres, cómo envío los datos al data center de Alemania. Esto pasa a menudo y trata este tema puntualmente la regulación del GDPR. Bien, y volvemos al tema del data governance y todo el ciclo que hay que transcurrir con el data governance. Principalmente es la creación del dato, como ustedes verán en este diagrama, creación del dato, el almacenamiento del dato, el uso del dato, el archivado y la pulga del dato. Cuando decimos archivado es el archiving, ¿no? Cómo guardamos ese dato después de un tiempo determinado que ya no va a tener uso y cómo lo purgamos, cómo eliminamos ese dato que pasó a una base de datos histórica. Entonces, acá hay preguntas acerca de este procedimiento, ¿no? El gobierno de datos en sí. Bien, y ahí creo que nos vamos acercando un poquito al final, viene el procesamiento de grandes volúmenes de datos, Large Data Volume, eh, y esto, como mencionamos, en Salesforce, el manejo de grandes volúmenes de datos, o LDB, ¿sí? Como se lo referencia en inglés, este, puede presentar distintos desafíos adicionales en términos de rendimiento, escalabilidad, administración, configuración. No es lo mismo administrar una OR que va a tener a lo mejor que almacenar 100, 120, 200 millones de casos. Le menciono la OR de Salesforce, la OR principal de Salesforce, en la cual trabajan todos los eh, eh, empleados de Salesforce, ¿sí? Todos los funcionarios de Salesforce. Salesforce tiene arriba de 70.000, 80.000 empleados en todo el mundo. O AWS también tiene una OR de Salesforce, una OR central en la cual todos sus empleados cargan sus oportunidades, sus casos, sus distintos desafíos, todo está englobado en una OR de Salesforce. Esto es importante remarcar. Ese es el conocimiento que tengo de AWS como gran empresa que consume Salesforce, aparte de Salesforce, ¿no? Eh, bueno, entonces hay que tener en cuenta la cantidad de casos que, imagínense, ¿no? 70.000 personas, 80.000 personas, en el caso de AWS, 300.000, no sé cuánto tienen a lo largo de todo el mundo, creando casos, creando oportunidades, creando tareas, creando interacción, enviando email, etcétera. Entonces tenemos que tener en cuenta ese gran volumen de datos, cómo se va a manejar, ¿no? Y, y eso qué implicancia tiene a la hora de hacer nuestros diseños, pensar nuestros diseños, cómo pensar un rendimiento óptimo con una gran cantidad de volúmenes de datos.
Entonces, estas son las consideraciones claves a tener en cuenta: una arquitectura de datos bien optimizada, pensar el modelo desde abajo hacia arriba, que sea escalable. Es fundamental diseñar una arquitectura de datos eficiente y optimizada para grandes volúmenes de datos. Es decir, pensemos el modelo desde ahora, todos los campos de Salesforce y los índices que van a ser necesarios, de manera tal que a futuro, si tenemos que incluir un índice unique, un índice de búsqueda o lo que sea, en un objeto, eso no impacte sobre cientos de millones de registros. Entonces, hay que pensarlo bien. Salesforce brinda una plataforma súper escalable, pero tenemos que pensar primero bien el modelo, ¿sí? No pensarlo con una visión pequeña, sino hay que pensarlo con una visión amplia. Siempre sugiero eso. Pensemos en grande para no tener problemas a futuro. Y bueno, y lo último, como le decía, el tema de los índices y el filtrado de datos, cómo utilizar los índices eficientemente para que nuestras consultas, nuestras queries, nuestros reportes, nuestros dashboards, ¿sí? Nuestras exportaciones de datos, importaciones de datos, todo lo relacionado a la carga de pantallas sea óptimo, ¿sí? Teniendo en cuenta que siempre que en el medio que se está cargando una pantalla, sea en un computador, en un celular, en una tablet, se está ejecutando una query en el fondo. Entonces es muy importante tener en cuenta esas cuestiones, ¿no? Y acá siempre hablamos, no hablamos de miles, hablamos de cientos de miles, de millones de registros. Entonces, tener en cuenta determinadas cuestiones a la hora, principalmente en lo que son índices y filtros de datos, o cómo una query puede ser afectada cuando estamos hablando de miles de registros, cientos de miles o de millones de registros. Así que aquí hay preguntas relacionadas a eso. Eh, Tal vez no es nada nuevo, pero sí lo que veníamos conociendo, cómo ejecutar una query sobre un objeto, pero teniendo en cuenta que la respuesta de Salesforce depende de la volumetría que tiene esa tabla. No es lo mismo decir select ID from case sin una condición de where, y si la tabla tiene 18, 20 o 80 millones de casos, podemos tener un problemita de performance, ¿sí? Y eso es preferible evitarlo. Entonces, muy importante plantear el cómo van a ser las consultas y cómo va a estar pensado nuestro modelo y nuestros aplicativos. Bien, como les mencioné anteriormente, un par de pasos atrás, el archivado de datos es fundamental. Eh, Herramientas que seguramente conozcan, Data Loader IO o el Data Loader o la Bulk API, el Data Import o Export Wizard, pero para grandes volúmenes de datos tenemos que ir a Bulk API, ¿sí? Eh, el Data Loader es una herramienta muy útil, el Data Loader convencional de Salesforce, ¿no? Esa aplicación que nos bajamos y nos permite conectarnos en definitiva con la Bulk API de Salesforce y permite hacer un procesamiento manual y está muy bien hecha y es muy útil. En definitiva nos permite exportar registros, importar registros, modificar, borrar registros. Entonces, muy importante y hay muchas preguntas relacionadas con Data Loader en sí, ¿sí? Y con Bulk API también, acerca de si Bulk API funciona con lotes, si esos lotes son de cuántos registros, cómo podemos esperar la respuesta de error de esos lotes, etcétera. Esas preguntas están aquí en este ítem. Bien, como le mencioné anteriormente, hay compañías que venden productos que nos permiten hacer un archiving. No hay necesidad que nos pongamos a programar, sino contratamos esos productos. Obviamente tiene su costo y no muchas compañías pueden asimilar esos costos, pero tiene sus costos y utilizan Salesforce Connect. O Salesforce Connect, por ejemplo, es una herramienta que ofrece una solución realmente muy potente que permite la integración de datos externos con Salesforce o de Salesforce con datos externos, ¿sí? Salesforce Connect, como les mencioné, eh, trabaja con Heroku, entonces es necesario adquirir una licencia de Heroku y ahí adentro se utiliza Kafka, que ya viene con esa licencia de Heroku y nos permite sincronizar información con una base de datos externa a Salesforce que esté alojada en Heroku. Como ustedes sabrán, Heroku es un PaaS que es propiedad de Salesforce, pero bueno, se vende por fuera de lo que es la plataforma Salesforce. Y bueno, y esto permite sincronizar información prácticamente en real time a través de este conector con el Salesforce Connect o el Heroku Connect, ¿sí? Pero bueno, todo tiene su costo. Y esto les recomiendo que a la hora de analizarlo, si en el futuro tienen que implementar algo relacionado con Heroku Connect, Salesforce Connect, lo vean con el comercial que atiende a la tienda, a la empresa de ustedes, ¿sí?
porque el comercial les va a decir, sí, esta licencia cuesta tanto y ustedes para implementarla necesitan desembolsar tanto dinero. Entonces, bueno, esta es otra alternativa, pero se las menciono. Y es mucho más fácil el manejo de external object con Heroku Connect, porque uno puede definir un objeto externo y ese objeto externo a través de Heroku Connect, poder sincronizar los datos y poder acceder fácilmente, ¿sí?, a bases de datos que estén alojadas en PostgreSQL, por ejemplo, en Heroku. ¿Sí? Así que alguna pequeña pregunta sobre Heroku Connect, sobre Salesforce Connect y objetos externos hay. Ustedes sabrán que pueden definir una estructura de objeto externo y que ese dato esté alojado en una base de datos externa, en un Postgre, por ejemplo, un Oracle o lo que fuere, y ustedes sincronizar a través del conector de Salesforce, y poder hacer consultas como si esos datos estuvieran dentro de la plataforma de Salesforce, pero en realidad la consulta se hace hacia afuera y se extraen los datos de afuera y se muestran en pantalla como si fuesen datos propios de la base de datos de Salesforce. Así que ese tipo de preguntas también vienen asociadas con este ítem. Bien, y acá hay un tema muy importante que yo tuve que trabajar con esto, que son las skinny tables. Las skinny tables, como ustedes sabrán en inglés, es tablas delgadas, son tablas pequeñas que permiten hacer consultas óptimas a objetos que tienen grandes volúmenes de datos. Esto lo traduzco más fácilmente si tenemos 80 millones de casos, no vamos a hacer un select ID from case, no. Combiné crear skinny tables. Hay ciertos límites para crear skinny tables, pero son tablas que tienen uno, dos o tres campos. Son los campos que necesitamos en la respuesta de la query para que sea más óptimo. Y esto, cómo se maneja y cómo yo lo pienso, se maneja internamente del lado de Salesforce, es como si fuese una vista de base de datos que se genera sobre una tabla que nos permite tener una performance más elevada en lo que es la respuesta. Son muy utilizadas, sirven para estas cuestiones y hay preguntas relacionadas con las skinny tables. Aplican a caso de uso como por ejemplo un objeto estándar que tenga campos personalizados y queremos únicamente consultar dos campos personalizados de un objeto estándar. O un objeto personalizado que tenga muchísimos campos y nosotros tengamos que consultar tres campos de un objeto personalizado. Que esté vinculado con un objeto estándar que tengan grandes volúmenes por detrás. Así que hay algunas preguntitas sobre skinny tables y cuáles son las ventajas y cómo se consultan las skinny tables. Bien, para ir ya finalizando todo lo que es migración de datos, está relacionado con Bulk API, como mencionamos anteriormente. Es una API que provee Salesforce. Esta API viene en la plataforma y la API nos permite conectarnos, extraer información, grandes volúmenes de datos de información. Esto, por lo general, estas operaciones las realizan los grupos de Business Intelligence de las compañías para extraer información, volcarlas en un data lake y procesar esa información fuera de Salesforce. Se usa muchísimo también para el archiving. Se usa, podemos extraer todos los casos de la OR y, por ejemplo, darle de baja a todos aquellos casos que excedan, no sé, 5 años de almacenamiento en Salesforce. Esto se puede hacer con la Bulk API y viene orientado básicamente a eso. Es muy útil, es comúnmente muy utilizada, nosotros lo utilizamos, es comúnmente utilizado, funciona muy bien, hay un grado de error bastante bajo, tiene un mecanismo que nos va informando cuando se generan errores. Así que bueno, esto es importante y hay muchas preguntas relacionadas con Bulk API, así que les recomiendo hacer el pad de entrenamiento que les voy a compartir y hacer doble clic en Bulk API y entender bien cómo funciona. Bien, eh, relativo a lo que es la migración de datos, hay que tener en cuenta que nosotros podemos hacer un backup que tiene tres tipos de catalogación o tres tipos de definición. Está la full, la incremental y la parcial. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de un backup full completo, implica copiar todos los datos y metadatos de una instancia de Salesforce en un punto específico en el tiempo. Todos los datos y metadatos. A mí se me viene a la memoria, por ejemplo, hay algunos tipos de licencias que permiten tener un espejo de producción. ¿Sí? Y eso se hace a través de un mecanismo estándar. Nosotros podemos decir, si nosotros tenemos ese ambiente preproductivo, podemos sincronizar todo lo que es data y metadata de que está en producción en este momento al ese ambiente preproductivo. Bueno, vienen preguntas relacionadas a eso, ¿sí? Esto vendría a ser una full copy de Salesforce.
Entonces, cómo se sincronizan todos los datos y metadatos de Salesforce hacia esa full copy de Salesforce. ¿Sí? Entonces hay preguntas relativas a eso, de qué manera se configura, si se puede volver a pisar la copia que se hizo en su momento, es decir, traer todo lo productivo el mes que viene, volver a pisar el ambiente preproductivo, cada cuánto tiempo se puede hacer ese tipo de sincronización, está relacionado con eso. Después viene la parte de backup incremental, se guardan solo los cambios que se han producido del último backup completo incremental. Esto está relacionado, por ejemplo, a si yo voy guardando los casos, quiero traer los casos nuevos que se crearon desde el 1 de febrero a la fecha. Voy haciendo backup incremental cada 2 meses. Bueno, está muy relacionado con eso y de qué manera se maneja ese rango de fecha. Y el backup parcial, el último, el partial, es aquel que es solo abarca la parte específica a datos de la instancia de Salesforce, muy parcial, muy de novedades. Como una novedad de hoy llegó, por ejemplo, no sé, un cambio de estado, una oportunidad, listo. Eso es un backup parcial que voy haciendo hacia afuera. Así que bueno, eso está relacionado con todos los tipos de backup que hay. Eh, Espero haber sido lo suficientemente claro. Si no fui claro, les pido de nuevo. Estoy a su disposición para que me puedan hacer todas las preguntas que consideren a través de la comunidad. Ahí me escriben y yo les respondo. Con todo gusto estoy para ayudar. Lo mismo, aquí les comparto el pad de entrenamiento, como verán. Ahí armé un train mix de Sharing and Visibility y otro de Data Architect. Lo principal es que ustedes puedan hacerlos. Son pads que en promedio les van a llevar unas 80 horas, tal vez un poquito más. Tómenlo con tranquilidad. Cualquier duda o consulta me avisan, ¿sí? Y ustedes van a poder acceder a estos pads, ¿sí? Así que les dejo aquí los QR y van a estar en el video y los voy a compartir en la comunidad. Al finalizar el evento voy a compartir en nuestra comunidad. Si no están registrados en la comunidad, los invito a que se registren. ¿Sí? Eh, Bien, aquí abro el espacio de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta como para hacer, con todo gusto eh, estamos para responder. No sé si hay preguntas en el chat. Voy a ver si hay preguntas en el chat. No hay preguntas en el chat. No. ¿Nada de preguntas? Diana, nada de preguntas. Gracias por participar, como siempre. Bueno, entonces, quiero agradecerle su participación. Próximamente vamos a anunciar un evento. La idea es que el evento sea presencial y remoto, ¿sí? Para que nos podamos conocer y podamos compartir algunos obsequios también, ¿sí? Así que ahí estamos viendo de qué manera lo podemos hacer en breve, posiblemente sea con alguna de las otras comunidades. La idea es poder hacer un evento, encontrarnos, compartir tal vez algún tema puntual y que sea interesante y tal vez ahí compartirle algunos obsequios de parte de la comunidad, ¿sí? Como les pido como para finalizar, si podemos prender las cámaras para tomar una foto, lo que hacemos siempre. Si pueden, si quieren prender las cámaras, no hay problema. Y tomamos una fotito. Hola, hola Jenny. Hola Félix. Saludos, saludos a todos. Ahí tomamos la fotito y como ya les dije, vamos a subir este video a YouTube y quedamos comunicados a través de la comunidad y próximamente nos vemos personalmente, ¿sí? Así que muchas gracias a todos y que tengan buenas noches. Gracias por participar de un nuevo evento de la comunidad.